empezamos. Bienvenidos a otro episodio del podcast, bienvenidos a Ellos Viven. Seguimos vivos, aunque ya teníamos algo de tiempo de no sacar un episodio. Estamos en un episodio especial porque damos fin al especial sobre el director David Fincher. Estamos en no sé qué día del especial. Nidia creo que vas por ahí Este es la cuenta, pero... Sí, este es el sexto día. Y bueno, por si están escuchando este episodio y no se han dado cuenta, en nuestras redes sociales hemos estado publicando una serie de escritos sobre la filmografía de David Fincher, puntualmente sobre 5 películas. Es cierto que nuestro podcast, es decir, es un podcast, pero también le damos cierto valor a lo que son las críticas escritas, porque creemos que lleva otro método para expresar ese contenido y expresar esa crítica. Me acompañan hoy, como siempre, Luis Pineda. Hola. Nidia Romero. Hola, hola. Y doy una especial bienvenida a David López. Este es el primer podcast, la primera grabación en la que participa. ¿Qué tal, David? Hola a todos. Muy buen día. Gracias por la invitación. Es un honor para mí poder participar por primera vez. Dale, ya sabes, desde Rusia. Y bueno, como siempre, mi nombre es Enrique Pineda. Y bueno, vamos a empezar ya entrando de lleno en la filmografía de Fincher. Pero antes diciendo un poco quizás los datos que se dan en el inicio de la filmografía, en el inicio de este director. Fincher entonces ya era un poco popular en el medio del estrellato, sobre todo por sus videos musicales para ciertos cantantes famosos, incluyendo en ellos Madonna. Luego también había trabajado un poco en publicidad y luego entró en las películas no de un solo como director, sino más bien en la rama de producción y también en la rama de efectos visuales. Esto se va a ver bastante después en sus películas, como él conoce y sabe utilizar estos dos efectos visuales. Y luego la primera película, ya su nombre como director, es Alien. Bueno, Alien, lo vamos a decir desde el inicio, bueno, Alien 3, sí, Alien 3 porque ya había existido Alien en la primera con Ridley Scott como director y luego la secuela de James Cameron. Alien 3, o Alien al cubo, como la quieran llamar, es una película que, ya lo decimos nosotros, no la tratamos en los escritos y de hecho no la vamos a tratar demasiado en este episodio, en este podcast, porque creemos que es una película en la que Fincher realmente no tuvo la oportunidad para establecer su estilo. No tuvo todo el control, más que todo, porque, bueno, siendo una secuela, si bien la Aliens de Cameron sí se toma sus libertades, digamos que el estudio metió más mano ahí. Y sí se nota, ¿verdad? Decisiones que a los fans de la franquicia no gustaron, pero de todas formas sí se ve como esa promesa de un gran director en la manera en que graba. No, y de hecho, bueno, no le gustó a los fans y creo que no le gustó a nadie, ni siquiera a los que la revisaron. Fincher, de hecho, iba a decir que justamente el estudio metió mucha mano. Y luego, después de este fracaso, podemos decirlo, viene ya lo que es su filmografía, que creo que no hay ningún pero en ella. Y bueno, inicia ya con Seven, película de 1995, y aquí ya tiene todas las libertades para ser un director. Bueno, como ya lo dijeron, Fincher se estrena en el mundo del séptimo arte, en la industria del cine de Estados Unidos, con esta obra magistral, en la cual ya nos dice de qué va a tratar toda su filmografía, ¿no? Aborda el thriller, aborda el suspenso, aborda el género policíaco que está presente fuertemente en el resto de sus películas, ¿no? Después de esta vinieron otras como Zodiaco, La chica del dragón tatuado y bueno, reciente en los últimos años con Mindhunter. Entonces fue muy importante dado que mostró al público de qué iba a tratar la mayoría de su filmografía. Y pues brevemente podemos decir que Seven aborda, es el resumen de toda una problemática humana que se había vivido bueno, más que todo en Estados Unidos a partir de los años 50, 60 y 70, después de la famosa llamada caída de los valores del mundo conservador de los Estados Unidos. Aparece el movimiento de desarme nuclear, el movimiento hippie,
y bueno, empieza a aparecer Este, muchos asesinos en serie, en todo Estados Unidos, lo que lleva a la sociedad, bueno, a la sociedad americana, norteamericana, a preguntarse qué era lo que estaba sucediendo, ¿no? Entonces, Fincher resume, en mi opinión, ¿no? La postura que defiendo es que él resume todo este proceso histórico en esta película para decirnos, para decirle a la sociedad humana hacia dónde está caminando por la forma en la que vive, por la forma en la que se organiza para subsistir, ¿no? Eh, que está provocando en las personas la, está provocando en las personas el aceptar la decadencia, la degradación y la putrefacción de la sociedad humana. Con tan solo dos reproches de mi parte respecto a esta película, que sí, sí. de hecho lo comentábamos brevemente en el comentario que publicamos. El primero sería en la última escena, cuando ya han capturado a Jonathan Doe. Bueno, para los que no la han visto, ¿no? Es recomendable ver antes de entrar a este podcast. Cuando está en la escena que está en el carro Jonathan Doe discutiendo con los detectives Mills y Somerset, él se explica, él se ve obligado a explicar su obra, dado que el detective Mills todavía no ha captado o comprendido a profundidad cuál es el sentido que estaba teniendo sus asesinatos, ¿no? Que él lo veía como su obra maestra, la obra de su vida. Entonces, el problema viene aquí porque un artista no debe de explicar su obra, pues porque para eso está la misma obra. Si, si nos vamos a poner a explicar las obras, a tratar de desentrañar el trasfondo que hay detrás de estas, pues entonces hacemos un foro, hacemos este tipo de actividades, un podcast, qué sé yo, a cuestiones más académicas, ejercicios intelectuales, pero un artista lo que hace es presentar su obra habla por él, se disciplina en el arte únicamente para poder expresar al mundo su mensaje de una manera genial, una manera original, de una manera que no se ha hecho antes. Entonces ese es el problema con esa escena, ¿no? Él explica su obra, pero Sí, también comenté, un poco sí, interesante sí, como esta es su primera, hablando de Fincher, su primera película, y habla ya bastante sobre ese tema del autor que tú mencionas, ¿verdad? Eso del asesino que planea todo, ¿verdad? Y que claramente es un autor, ¿verdad? Entonces creo que ya pone en juego eso que dice y Fincher prácticamente está diciendo eso mismo con el inicio de su filmografía, ¿verdad? y bueno, pero hay un problema porque es una situación, como un tipo de dicotomía, porque tenemos que, es necesario, es un reproche poder tener que explicar su obra, pero a la vez resulta necesario dentro del contexto de la película, porque no es tan explícito la explicación, Sí, sino que es como un complemento. es un complemento dentro de este diálogo que resulta crucial para poder comprender, porque es la sintetización de toda la obra. Bueno, y sí, también, ya como relacionándolo con la demás filmografía, hablamos también de que Seven, si bien es el tema puntual alrededor del asesino, también lo vuelve a tocar en Zodiac. Y justamente aquí vuelve a tocar ese tema que ya mencionaste tú, con la decadencia que se daba en esos años en los Estados Unidos y ese auge de los asesinos seriales. Problemática que va a tocar nuevamente Fincher en Mindhunter. Ya es una serie en la que, bueno, es productor y también dirige un par de episodios y nuevamente vuelve a esta situación del asesino, de los planes del asesino y de qué sucede dentro de la cabeza del asesino. Una cosa interesante que a mí me gustaba comparar, hace poco lo mencionábamos, hablando entre nosotros, de la escena del carro, esa escena final en Seven, junto con la escena en Mindhunter, en la temporada 2 en la que van a entrevistar a Charles Manson. Me interesaba bastante hablar sobre estas dos escenas, una en Seven y una en Mindhunter, que son escenas bastante similares porque tenemos estos tres personajes. Uno es claro, que es el asesino, y otro, en cada una de las obras, son dos personajes que se están debatiendo entre el bien y el mal, ¿verdad?
Uno que quizás lo tiene más claro, por ejemplo, en Seven, el personaje de Morgan Freeman, además de que es el que tiene más experiencia, justamente tiene un poco las cosas más claras y es menos manipulable como lo es el otro personaje interpretado por Brad Pitt. Lo mismo sucede con Manson en Mindhunter. Manson detecta quién es el más manipulable y trabaja de esa manera la situación. Bueno, saltando ya en sus obras, en la filmografía, pasamos de Seven a quizás otra película que habla también un poco de la decadencia. Estoy hablando de El Club de la Pelea, Fight Club, interpretada por Brad Pitt nuevamente. Y bueno, David, ¿qué nos puedes decir? Creo que sobre Fight Club, creo que se ha hablado hasta el hartazgo en muchos sitios en los que se aborda el cine. Entonces, es la representación de lo que le estaba sucediendo a la generación que vino después de los baby boomers. Para el 1999 sucede que estas personas ya habían, bueno, ya habían vivido prácticamente la mitad de sus vidas, ya habían crecido, habían estudiado en las universidades y no, cada quien había trabajado y había pasado bajo ese modelo ya determinado, algo de tiempo, ¿no? Entonces se estaba viviendo como el momento álgido, el auge de la nueva forma en la que se había organizado el mundo en 1970, en la década de los 70, luego. Entonces todas estas personas se habían visto sometidas a esta nueva forma de vivir, que era ser prácticamente un obrero en una gran compañía, se producía ese traslado de la economía hacia al sector financiero, donde este cobraba una gran importancia. Por eso es que al final el ataque principal del movimiento que termina creando el personaje de Edward Norton es hacia el sector financiero. Podría entenderse de esa manera a partir del contexto que se estaba Claro. viviendo. Entonces, es la propuesta de David Fincher hacia todo este sistema mundo de gente zombie, que es lo que representa inicialmente el personaje de Edward Norton, y cómo estas, con los valores hegemónicos, el consumismo, la fugacidad de la vida, la desacralización de esta, etcétera. Y bueno, y como esta generación en el fondo quieren huir de esto, quieren escapar, quieren poder dedicarse a otra cuestión. Y esto se ve expreso en el alter ego del personaje principal, ¿no? Que es Tyler Durden, dramatizado por Brad Pitt, en esta ocasión nuevamente como uno de los personajes principales. Prácticamente es todo lo que Edward Norton no podía hacer, no podía hacerlo, no lo iba a lograr hacer con su vida, con todo aquello que se le había prometido en su juventud, guapo, musculoso, con dinero, una persona totalmente libre que puede hacer, comprar, ir, venir, etcétera, Ser Brad. etcétera. Es exactamente Brad Pitt. Entonces es ese alter ego que nosotros no nos damos cuenta que es tal hasta el final de la película. Era él huyendo de su realidad y bueno, al final acepta su destino, pues ya estaba ahí, ya no había manera de detenerlo, era muy tarde. Y el problema, bueno, un tanto nuevamente en dónde podríamos encontrar un punto en contra es la propuesta, ¿no? Porque atacar un determinado conjunto de edificios y volarlos abajo no arregla el mundo, no lo reconstruye, ¿no? Entonces, si no se entiende muy Claro. bien el sentido, queda únicamente como terrorismo hacia la sociedad, cuando no es esa la idea o la propuesta que se debería de transmitir, entonces hay que tener mucho cuidado. Y que también no es posible, bajo la experiencia, destruirlo totalmente, ya otros artistas lo han abordado hasta el hartazgo. Hay un problema que ya habíamos mencionado acá y el punto era que es algo panfletario, ¿no? Porque en, Sí, claro. en el diálogo nos va revelando una gran cantidad de elementos, de tal forma de que puede ser un poco cansado en algún momento para el espectador poder seguir toda la cháchara eh, político
de doctrina política, podríamos decirlo. Y también se ve reflejado un poco en la escena en la que se revela que la existencia, bueno, no, la inexistencia, perdón, de Tyler. Es una escena en la que, es decir, el personaje te lo dice y te va mostrando nuevamente los flashbacks, ¿verdad? Es decir, te va mostrando la escena ya sin Tyler y vos decís, bueno, pero es un poco innecesario, si ya te lo está diciendo, que te lo muestre otra vez porque es como, bueno, uno ya lo adivinó. De hecho, hay unos que ni siquiera aquí, antes incluso que se revele, ya como que ya lo vienen sospechando. No, y también empieza a dar, Elementos no es que, no es que uno lo haya como sacado de la manga y diga, no, pero no Sí, ya hay puede ser. elementos, cabal. Porque hay las escenas con Helena Bonham Carter Marla. y sí, exacto. en las que juega en que siempre que aparece uno no aparece el otro, digamos. Entonces, ella no está con los dos al mismo tiempo. Solo con uno. Y sucede que cuando ella se va, aparece Tyler de la nada, digamos. Entonces ya va jugando con eso, pues. Y también por ciertos diálogos que ella tiene, también uno va, bueno, que es al final con ella, ¿verdad? Ella le termina diciendo. Pero entonces resulta un poco innecesario, ¿verdad? Es como, si se ve nuevamente o si se ve prestando mucha atención, se puede llegar a comprender esto, sin necesidad que venga a mostrarnos esta escena. Bueno, y también esa división podría explicarse un poco como lo que busca el sistema, ¿verdad? Busca separarlos, porque si nos damos cuenta, si el personaje, si digamos, si estuvieran juntos, que es uno, ¿verdad? Pero si durante todo este tiempo él hubiera admitido ya que fuera uno, digamos que hubiera logrado lo que quería, lo que realmente quería, y un poco juega con eso, con esa división que el sistema también lo hace, que es, bueno, dividirnos para dividirlos, ¿verdad? Esas dos posturas Sí, para... bien, vencerá. Qué interesante. Mira, esa conclusión a la que acabas de llegar prácticamente es como todos tus deseos de rebelarse es una enfermedad mental, porque al final eso así Sí. lo plantean, ¿verdad? Sí, Es como que exacto. cada deseo impulsivo que tengas de cambiar tu realidad es realmente producto de un trastorno mental. Vos estás loco, estás viendo otra cosa y lo más saludable es que sigas como estás hasta ahorita. Ujú. Y yo lo que les quería decir de eso, de esa temática que estabas describiendo al principio, David, creo que va bastante acorde a la temática del momento, o sea, del 95 hasta el 99, creo que hay muchas películas que abordan esa misma temática, del desencanto que esta vida de excesivo consumo está provocando en la Ujú. sociedad americana, ¿verdad? Por ejemplo, estaba pensando bueno, en Belleza Americana, estaba pensando en 12 monos, o sea, que cada una desde su... Bueno, hay un montón de películas que cada una en su área, digamos, una es thriller, otra de ciencia ficción, que hablan de esa nostalgia que sienten de los valores tradicionales y que cómo esta nueva forma de vivir nos está prácticamente destruyendo, ¿verdad? Creo que al final, y quizás eso se debe también a que sea la película de ese momento con más éxito de David Fincher, o sea, lo que lo llevó al Sí, sí. estrellato, porque se alineaba con esa percepción del mundo de ese momento. Sí, como mencionábamos en la crítica a El Juego, película de 1997, que estas tres películas de Fincher, Seven de 1995, El Juego 1997 y Fight Club de 1999, bueno, también parece como apresurarse a decir todo esto en el fin de un siglo y, bueno, una década y un siglo en el que se tenían muchos temores, digamos. Ya llegando al final se vienen estas reflexiones. Y bueno, también quisiera agregar acerca de los tres elementos heurísticos del cine, ¿no? Que se habían tratado, que fuertemente se tratan al menos hasta donde he visto, en Seven, en Fight Club, y no estaría muy seguro acerca ¿cómo se llama? De esta última, del juego. Sí, sí. Como ya habíamos, creo que ya se ha mencionado con anterioridad en el podcast, el primero de estos es el eje vertical, luego tenemos el espíritu de simetría y el plano de fondo. Sí, el fuera de campo. Sí, bueno, estos Fuera de campo. elementos, citando a Ángel Fareta, un crítico de cine argentino. Pero bueno, sí, como Entonces, decías, realmente los ya- elementos están presentes en toda obra, digamos, en toda buena obra van a estar presentes. Habría que buscarlos bien en todas las películas de Fincher, pero sí, sí, sí. bueno,
Hablaba de Seven, creo, de cómo están presentes en Seven. En Seven estaban muy presentes, también en, ¿cómo se llama? En Fight Club, está ahí en ese, al inicio, bueno, en Seven hay tres momentos, como lo había tratado yo en la crítica, que tienen que ver con el eje vertical, al igual que en Fight Club, cuando revienta, cuando se destruye el edificio, el cuarto de Edward Norton, yo vería ese al menos, y luego en el juego, cuando él se da el suicidio, ¿no? Ya para el final de la película prácticamente. Sí, es la, bueno, escena que también mencionábamos, hace cierta simetría en el personaje por el suicidio del papá. El padre se había suicidado. Y uno dice, bueno, no se escapó del destino y va a terminar siendo igual que su padre, pero resulta que no, ¿verdad? Ese, bueno, ya ahí concluye ya el juego y ya es un renacer de este personaje. Bueno, hablamos de Fight Club y ya nos lanzamos medio a hablar del juego 2 años antes de Fight Club, pero bueno, estamos saltando entre la filmografía de Fincher, pero son los lujos que nos podemos hacer ya cuando se ve de retrospectiva todo. Hablando del juego, se ve bien clara esa crítica contra el personaje de Michael Douglas, Nicholas Van Orton, que bueno, es un rico, egoísta, y que también otra vez la necesidad de pasar por una etapa, digamos, transformadora, así como también se da en Seven y como también se da en Fight Club. Algo que me gusta mencionar bastante en el juego, bueno, un montón de elementos que tiene la película bien puntuales que se podrían analizar. Creo que en la crítica Luis los toca, elementos como la pluma, las llaves también que van dando, que están bastante presentes. Y también lo de esta compañía que hace este juego, y hablábamos, si Fincher critica esto del sistema y cómo el sistema funciona, la crítica con esta compañía de CRS, si no me equivoco, es bastante extraña, porque es una compañía que te va a dar esta experiencia de la que hablo, esta experiencia transformadora, pero al final te va a cobrar una gran suma de dinero, como vemos que aparenta ser al final del juego, ¿verdad? Esa relación también un poco de esta compañía que juega o hace estos juegos en contra del sistema, pero que también para hacer eso tiene que hacerlo mediante el sistema. Bueno, trabaja, sí, plantea dos posturas en Fight Club y en el juego, en el sentido en que, si bien en Fight Club es una manera más radical de querer transformar el mundo, en el juego ya es un poco Es más personal. sí, en el juego ya es, bueno, digamos, quizá un poco más pensada, ¿verdad? Porque cuando conocemos a ese personaje, a Nicolas Van Orton, bueno, imaginemos, ¿verdad? El pensamiento expresado en Fight Club no cabría en la cabeza de este millonario. En cambio, No. si se le vende ya como esta compañía parece un club, ¿verdad? Y así, bien formal, él acepta. Incluso cuesta que acepte, ¿verdad? El hermano le insiste. Entonces, son dos maneras, ¿verdad? De vías de transformación. Ahí cada quien, digamos, elegirá una. Pero al menos, creo yo, en el juego demuestra que hay una eficiencia en eso. Porque en Fight Club, si bien destruyen esos edificios, Sí, queda como algo terrorista, ya lo había mencionado por ahí, David. exacto. En cambio, en el juego sí vemos una transformación total de un personaje, ¿verdad? Hay algo interesante con eso que mencionaba Enrique. Estos elementos, creo que en el juego se empiezan a ver ya Sí, más eh, detalle en ciertos más a elementos. detalle, sí. En ciertos elementos que a primera vista pasan desapercibidos, pero que Fincher retoma a lo largo de la película, haciendo que cada toma, cada elemento que se presenta tenga importancia en todo el filme. Las llaves, por ejemplo, que en el juego, bueno, le dan una a Nick y todo esto que él tiene que ir utilizando por esta misma dinámica del juego. Pero hay una que es la pluma, por ejemplo. Sí, esa idea de la pluma, una pluma que, digamos, al inicio cuando él tiene que firmar el contrato con esta compañía, hay una broma, pero una broma increíble, como decís. Esta broma es cierta porque
cuando va a firmar el contrato, el tipo le dice, bueno, lo tiene que firmar, pero lo tiene que firmar con sangre, le dice. Y él se queda viendo y el otro solo se ríe, no, de broma, le dice. Y realmente fue eso, lo que está firmando, si está haciendo un pacto de sangre, aunque él no lo sabe en ese momento, de lo que está firmando. Y luego también que la pluma es como lo va a manchar. Ese pacto de sangre, esa sangre con la que él firmó en ese momento va a estar presente porque lo va a seguir manchando. La pluma después en el aeropuerto le mancha. Bueno, no, incluso después que realiza todas estas pruebas médicas y que acepta el juego, hay una escena en que están como, digamos, su junta directiva de su Sí, compañía y él está corrigiendo como un contrato y bueno, una pluma roja, ¿verdad? Y él está como tachando, corrigiendo sí, es cosas. cierto. Luego viene esta escena del aeropuerto que con la pluma que le regalan en CRS, él eh, se mancha la camisa. Y luego al Y final, sí, luego al final, cuando le presentan nuevamente otro contrato, que este sí acepta sin reproche, su hermano Conrad está firmando y la persona de CRS le regala la pluma, que es la misma persona que se encuentra Nick en el aeropuerto y que le hace notar que él se ha manchado la camisa con la tinta. Ahora, Conrad al final está con la pluma, con está una mancha en sangrado. su camisa, pero es sangre, que siempre es falsa, obviamente, no le disparó. Sí, pero la pluma siempre se va a ir relacionando con eso, con la sangre. Como decía el guasón de Jack Nicholson en Batman, la pluma es más poderosa que la espada. Que la espada, sí. Bueno, otro elemento que creo que no hemos mencionado, un elemento en toda la filmografía de Fincher bastante importante, son los créditos. Y creo que con los créditos Fincher va tratando una idea de que en toda película el inicio es muy importante y que el inicio ya nos revela todo lo que viene después. Ya está todo el planteamiento de la película. Si se recuerdan en Seven, los créditos iniciales son como del asesino, ¿verdad? Luego tenemos en Fight Club, que es una toma como de las neuronas, también dando esa idea un poco de lo que le va a pasar al personaje, ¿verdad? De lo mental que va a tener el personaje. Y con esto me salto a otra película que en los escritos lo habíamos mencionado, que creo, junto con el juego, son de las menos populares de Fincher, que estoy hablando de La habitación del pánico, Panic Room, que nuevamente tiene unos créditos bastante peculiares. Si se recuerdan, estos son unas tomas de edificios. Los créditos van apareciendo en unos edificios y ya desde el inicio creo que nos está diciendo, primero lo del edificio que va a estar presente. Vamos a tener después a las dos protagonistas encerradas en una casa que más bien parece un edificio. Y también que los créditos iniciales nos hacen ver algo que ya no vamos a ver, esa libertad, ese espacio libre, porque vemos los edificios desde fuera, ya después ya no vamos a ver porque vamos a estar encerrados en un edificio. Ahora, eso de los créditos también va a estar presente luego en toda su filmografía y bueno, después lo vamos a ir señalando puntualmente. Sí, quizás yo solo quería agregar de eso de los créditos, no, más bien de los títulos del inicio. También me gusta bueno, se ve ahí la obsesión, no sé si es obsesión la palabra correcta, pero el gusto que tiene él por los efectos especiales, es decir, a manera que va avanzando el tiempo, o sea, él va aprovechando todos los recursos tecnológicos que tiene a la mano, ¿verdad? Y así vemos que en esos créditos iniciales él está haciendo como gala de toda esa nueva tecnología. Y creo que en esta película de Panic Room también vemos quizás más claramente lo del CGI, ¿verdad? Porque no son tomas reales, creo, sino que ajá, es todo generado a computadora. Sí, también con la relación que decís de los efectos visuales, también como un poco en, va en sentido con lo que estamos diciendo de las problemáticas que tocan en la filmografía, ¿verdad? Esto hay que decirlo que los efectos visuales, es decir, son algo adicional a las películas, pero es decir, no vas a criticar nunca una película en base a los efectos visuales, ¿verdad? Y ya mucho se ha hablado, mucho se critica eh, cuando empezaron a surgir los efectos y todas estas nuevas técnicas, que esto realmente empobrece un poco al arte cinematográfico,
al enfocarnos solo en los efectos. Y Fincher ocupa los efectos visuales, por ejemplo, en tomas imposibles, tomas que atraviesan pisos, que atraviesan paredes. Nunca abusa, hay que decirlo, pero también un poco como que dialoga con lo que toca en las películas, ¿verdad? Esta idea de los efectos visuales que sí son, los ocupa, pero tampoco abusa de ellos y también un poco lo que significan. Yo hablaba con esto de los inicios, creo que Panic Room ejemplifica eso, porque en el inicio está prácticamente condensado toda la idea. Tenés, por ejemplo, que la casa, cómo le venden la casa, bueno, ellos andan buscando una casa y resulta que esta casa está en oferta, ¿verdad? Y es como te la venden como la gran maravilla. Le venden esta idea de la seguridad. Por ejemplo, que la casa tiene cámaras y todo, y es como la casa más segura. Parece como una casa embrujada, pero moderna, digamos. Porque sí, ¿qué tal? Judy Foster se asusta cuando entra a la habitación y, digamos, está sin oferta y la compran rápido. Y tiene esas cosas que vos decís, bueno, no sé para qué van a servir, pero ahí están y te la compro porque está barata. Y el ascensor El ascensor. Medio sí. Pero desde el inicio todos estos elementos, porque después el ascensor lo van a ocupar. Y algo interesante, cuando la primera aparición que hace el cuarto de pánico, ¿verdad? Ella se sale del cuarto, quizás por claustrofobia, yo qué sé, tiene ciertos temores, ella se sale y la puerta se cierra y hay un espejo, que es el espejo que oculta la puerta de este cuarto, y ella se ve reflejada en el espejo, es decir, ya nos está diciendo que lo que va a pasar después, que ella va a quedar encerrada. Y otra cosa que mencionábamos de Panic Room, de esta ilusión de la seguridad, era que todo lo que parecía increíble en la casa y en el cuarto al final les va a jugar en contra. Primero, todo este espacio que ellas tienen, es decir, solo son dos personas y tienen todo este espacio, al final va a jugar en contra, porque todo ese espacio va a ser ocupado por los ladrones que van a entrar a la casa, y también todo lo tecnológico. Si te das cuenta, el teléfono, las cámaras de seguridad, todo va a ser casi que inservible y van a ser quizás las cosas más pequeñas las que les van a ayudar. Y nuevamente sigue un poco relación esta seguridad falsa que les venden con un poco la seguridad económica que nos vende el sistema. Y yo sigo un poco el comentario de la crisis de 2008, que justamente fue una crisis por el mercado, mercado inmobiliario. Bueno, seguimos con la filmografía y vamos a seguir con otra. Ya le habíamos mencionado un poco con el tema del asesino. Estaba hablando de Zodiac. Nuevamente, Fincher vuelve a retomar este tema del asesino. Bueno, Zodiac es inspirada en un hecho real sobre el asesino de Zodíaco. Otra vez, ya lo que había mencionado un poco David, de este auge de asesinos seriales en el deterioro de esa sociedad estadounidense. Y Zodiac va, creemos, a dialogar un montón con Mindhunter, ya la mencionamos antes en la serie de Netflix, y también con Seven. Bueno, sí, a diferencia de Seven es que quizá John Doe representaba a todos esos asesinos. Y puntualiza un poco. Sí, y aquí ya puntualiza con uno, y en Mindhunter con varios, ¿verdad? Pero Zodiac, creo yo, Zodiac es del 2007. 5 años después de La habitación del pánico, y creo que aquí ya se define Fincher con su estilo, digamos. Ya se ve la importancia de la edición. Y si es una película tan larga, más de 2 horas y media creo, a veces uno puede sentir que hay mucha información, que le van metiendo mucha información, que el tiempo va avanzando bastante rápido, pero la verdad no se pierde uno de nada, ¿verdad? No se siente como abrumado por toda esa información que le van metiendo, cosa que en la red social también sucede, y la edición juega un gran papel por cómo va vinculando cada escena, a veces por un diálogo, por una imagen, o cómo hace también los saltos de tiempo. Puntualmente Zodiac y Mindhunter tienen esos personajes que tienen como ese morbo, que están ahí por ese morbo, porque en Zodiac el personaje de Jake Gyllenhaal es como, bueno, le resolví la carta que él mandó codificada y le agarra esa onda de querer atraparlo, pero como afición, digamos. Cabal. Sí, es como un hobby. Caricaturista realmente, ¿no? Sí, era caricaturista. Y también en Mindhunter, si recordaban el personaje de Ford, en un momento empieza como... Es porque realmente le interesaba, le llamaba mucho la atención, le
le intrigaba todo este conjunto de asesinos seriales, como era que habían comenzado a aparecer. Sí, pero que también es como un poco como se llega a perder lo profesional, un modo de aficionado a llegar a entrevistar a estos asesinos. Usted que en la escena de Manson, que él se ve como, uy, yo soy tu fan, ¿verdad? Y escucha todo lo que él dice. Aparte de que el morbo vende, el género policial intriga, es una de las maneras de llamar la atención de las personas. Miren, estas atrocidades realmente ocurrieron. Pregúntense qué es lo que estamos haciendo mal. Y siguen ocurriendo, pues hay que ver la violencia, la violencia hacia la mujer, hacia los jóvenes, hacia los niños en Latinoamérica y cómo están todos esos índices eh, en los distintos países. Esto sigue ocurriendo, es un tema latente en nuestra sociedad, producto de esta misma decadencia. Mm, no Podría sé. ser. Sí, lo que pasa es que yo siento que es esta aproximación a su obra, a sus mensajes, o sea, realmente no creo que haya algo tan moralista, así como que, uy, fíjense en este problema. No, yo creo que Fincher es apasionado en contar historias. Y realmente todo este género de thriller, ¿verdad? Y lo que tú mencionabas, resolver un misterio, o sea, eso da para muy buenas historias. Y más allá de si está bien o mal, o sea, eso no, creo yo que no le siento yo que ese sea el propósito o el mensaje oculto, lo que sea. O sea, solo siento yo que hasta cierto punto trata de ser objetivo, no tanto eso está bien o eso está mal, sino que, pues nada, eso es lo que pasa por la gente, así es esta es la realidad y hay personas que piensan de esta manera y no tanto si está bien o no. Lo que sí creo que podemos hablar es una preferencia por los antihéroes, no personas que son inmediatamente buenas, sino que son pues sí, humanos, frágiles y, o sea, por ejemplo, lo que estaban diciendo de Mindhunter, ¿verdad? El tipo se supone que lo está investigando y llega a decirle que es su fan, o sea, rompemos Sí. esa... Sí, también como que refleja un poco que en sus personajes y en los principales, en un momento llegan a ser parte de esa sociedad deteriorada que él está explicando. Yo sí creo que si bien Fincher sí tiene cierto morbo en contar estas historias, pero sí creo que lleva una crítica, pues lleva bastante oculta esa crítica, pero sí la lleva, por ejemplo, ya vamos a hablar bastante de ella, de la red social, porque cambia mucho de la historia, digamos. Y esto va en pro de contar un mensaje, de generar, quizás no de generar una conciencia, pero sí de hacer una crítica. Pasamos a hablar ya de la red social. Bueno, ya con la red social, bueno, ya lo habíamos mencionado un poco de las películas, lo que intentaba decir con las películas antes de siglo, y la red social es como una película, digámoslo, ambigua en ese sentido, incluso en el año en que salió, ¿verdad? 2010, es decir, no es inicio, es final de una década, pero también que es una película que prácticamente predijo cómo iba a ser todas las relaciones sociales en esta última década. Estamos hablando de Facebook, ¿verdad? Pero si nos damos cuenta es una decisión importante el título de la película, es decir, para empezar el libro no se llama así. ¿Qué hubiera pasado si lo hubiera puesto, no sé, el Facebook ahí y le pone la red social? Es decir, está como marcando, poniendo Facebook en un punto determinante. Hablando de que Facebook se creó, ¿qué? 2004, 2005. Esta película es 5 años después de la creación de Facebook, es decir, Facebook estaba bastante joven. Habla, digamos, de lo que es Facebook, de lo que pudo ser Facebook, de lo que pudo significar Facebook y de lo que se iba a convertir. Esto ya lo hace desde el inicio, es decir, otra vez volvemos a que quizás en esta película los créditos son un poco menos peculiares, no hay efectos visuales, son más normales, pero igual desde los créditos, desde las escenas iniciales, nos vuelve a decir todo lo que va a suceder en la película. Dicho en la conversación que tiene con ese personaje, no existe, ¿verdad? Sí, el personaje de Erika Albright, que es un personaje clave en toda la película,
es un personaje ficticio. Sí, Mark lo dice, no existió, y sí, si uno busca, en verdad este personaje nunca existió. Y ya Para suerte de Zuckerberg no existió. sí, pero es fundamental en la película, es esa causa por la que Mark realiza todo y por la que Facebook se crea. En la conversación que tienen al inicio, digamos que Mark expone su pensamiento, digamos, de las relaciones sociales. No, y prácticamente te explica toda la película, es decir, te está contando todo lo que va a suceder en la película, todas las decisiones que él va a tomar en la película. Sí, y bueno, siempre como ya mencionamos, estos elementos, ya sea visuales o de diálogo, que Fincher pone en la película y que se van repitiendo o que cobran importancia luego, en este diálogo inicial es fenomenal porque tenemos desde que Erika le dice a Mark que se va a quedar solo hasta que Mark critica a los deportistas de remo. Sí, sí, sí. Y después va a tener un claro conflicto con ellos. Sí, con dos de ellos. Y bueno, ella es, digamos, la causa de Facebook porque después se va enojado, ¿verdad? Y se va a embriagar y No, otra cosa que también ella le menciona en esta plática, que bueno, cuando lo corta, viene ella y le dice, bueno, podemos ser amigos, le dice, y viene Mark y le dice, ¿y yo para qué? ¿Para qué vamos a ser amigos? Le dice, es una gran ironía, porque cómo es que este tipo que te está diciendo que no quiere ser amigo de ella, después va a venir a crear la red social justamente de los amigos. El personaje de Zuckerberg, si bien, bueno, hay que aclarar, ¿verdad? Por si no ha quedado claro, es una adaptación, ¿verdad? Entonces, por más que el verdadero Zuckerberg diga que hay datos que no son iguales, que eso no sucedió como fue en realidad, aquí ya Fincher y, bueno, Sorkin también en su guión ya empiezan a jugar con esta historia para dar un mensaje. Eso se ve en este personaje, ¿verdad? Como dijimos, un personaje ficticio. Pero el personaje de Mark tiene unas actitudes poco extrañas, digamos. Antisociales. Sí, pero bueno, eso queda en esa ironía, ¿verdad? Bueno, como este tipo no tiene amigos y crea esta red social, ¿verdad? Y al final, bueno, pierde hasta todos sus amigos, ¿verdad? Pero es un personaje que a pesar que no lo vemos, no se ve bien, pero siempre actúa con rencor y siempre es como en venganza. Al principio es por Erika, pero luego empiezan a aparecer otros personajes a los que siempre, bueno, Eduardo, el gran amigo, en la escena, digamos, climática entre ellos, también se puede ver eso, ¿verdad? Que es una venganza de Mark, y al final también con el personaje de Justin Timberlake y la fiesta. Entonces uno puede decir, bueno, también están los Winklevoss, los gemelos, a los que supuestamente les roba la idea. Entonces todo esto que se menciona, por ejemplo, en el primer diálogo, de que, bueno, él quiere pertenecer a los clubes y no lo logra, y Eduardo, por ejemplo, sí lo logra, o que no es un deportista, digamos, y después se encuentra con estos dos que sí son deportistas. Sí. Entonces es como que cobra venganza por eso. Y bueno, quiere estar en un club, no puede, y entonces crea su propio club prácticamente. Sí, yo creo que hablábamos al principio de las conexiones quizás o de las temáticas en común que tenían todas esas películas y ese creo que se ajusta, tal vez no al nivel de la manipulación mental y todo eso de Mindhunter o de Zodiac y todo eso, como que es más un poco más macabro, ¿verdad? Sin embargo, sigue la línea del antihéroe, es decir, lo mismo que ustedes expresan, la ironía, ¿verdad? El tipo más antisocial del mundo, creando la red social, o sea, más grande del Más mundo, social. entonces, o sea, la más social, la más popular, y eso es lo que ustedes mencionaban de nuevo en el título, ¿verdad? Es la red social, o sea, hay un antes y un después con Facebook. Y siento que fue bien apropiado que fuera en el 2010, es decir, esto marca el inicio de una década. Y así como en los 90 había una crisis de valores, el mercado estaba aumentando, el consumismo, bueno, y tenían toda esa plática, ahora tenemos esta nueva discusión, ¿verdad? Acerca de qué hacemos con el Internet, qué hacemos pues en esta sociedad donde estamos en teoría cada vez más conectados y marca la ambigüedad, es decir, hay otro espectro de realidad e irrealidad, que en los 90 lo ponían como una enfermedad mental, que era como, no, vieja, todo lo está pasando en tu cabeza, y ahora se ve como, no, todo está pasando en línea, y realmente, o sea, Sí. cuando ves al tipo, está más solo que nunca.
Nada más agregar que de ese director al inicio siempre él, bueno, es interesante que en la red social también lo viene, y de hecho, ¿cómo se llama? En Mindhunter, en el inicio de cada episodio, se muestra Sí, la la grabadora. cinta, la grabadora, ¿no? Que es, sí, es el eje central de toda la serie. Y lo hace también aquí en The Social Network, en la red social, en el inicio, porque fue como una idea, lo dicen de hecho en el diálogo, esta idea de la red social es una idea en una década de 1 millón que es para volar la cabeza, ¿no? Entonces, en primer lugar, fue resultado de una ruptura de una de sus relaciones sociales, ¿no? Y es aquí interesante en el inicio de la película porque mientras él está realizando esa actividad, este hackeo, esta intromisión en la base de datos, se muestra la fiesta del club del club más antiguo de Harvard y más exclusivo, en el cual, en este club, ellos explican que se reúne a una gran cantidad de chicas, de mujeres, y se llevan a este club, bueno, para hacer la diversión, desafortunadamente la diversión central de los hombres que son parte, que son miembros de este club, y a la vez que Mark Zuckerberg decide romper esta exclusividad que tiene, de la que gozan estos tipos y ponerla a la disposición de toda la red. Con esa escena de los, bueno, si bien no es la inicial, ¿verdad? Es esta charla con Erika, pero esta de los créditos, creo que es el momento más de más tranquilidad en toda la película. Y es interesante cómo él, Mark, va corriendo y es como, bueno, si bien es como que ya va apareciendo todo lo que va a estar. Pero ves como el mundo detenido. Sí, es como esto que hablábamos, ¿verdad? Marcó un antes y un después. Pareciera que el antes era más tranquilo, ¿verdad? Era más simple, se ve, bueno, la gente conviviendo en persona, ¿verdad? Primero que nada, ¿verdad? Después ya la película ya no para, digamos, por cómo ya lo habíamos mencionado con esto de la edición, cómo te muestra, cómo te va mostrando todo. Este pequeño momento es el único de tranquilidad. Es como, bueno, prepararse porque ya de aquí en adelante cambia todo. Sí, es como, mira el mundo antes de Facebook. Que también con esta escena inicial, algo que me había dado cuenta un poco con lo del personaje Mark, que quizás es un poco perturbador, no sé, quizás no podríamos interpretar como ese poder que te puede dar el crear una red social. Y es que este plano de los créditos, creo que es el único plano así en toda la película, un plano que viene desde arriba y baja. Ves que siempre estos planos, así como los planos cenitales, estos planos con grúa, son medio como que planos angelicales, digamos, es como medio la mirada de Dios. Y si te das cuenta, esta cámara después va siguiendo a Mark y se postra en Mark. Y yo decía un poco como, bueno, Mark parece un personaje, digamos, se juega entre Dios y entre ser Dios y ser el diablo. Porque parece que las decisiones que él toma, no hay un juicio sobre sus decisiones. Parece que él decide, es decir, las decisiones que él toma parecen ser como las adecuadas, digámoslo de cierta manera. Cuando él Crea y destruye al mismo tiempo. Crea y destruye, exacto. Crea el blog, por ejemplo, crea este sitio donde se compara, pero nunca es como que se disculpe, es como que para él eso es lo que él tuvo que hacer. También lo de la idea de los Winklevoss, que se la roba, ellos dicen no, no, y él dice, no, yo no se la robé, ¿verdad? Y parece como que durante toda la película van estas decisiones, también la decisión al final, o lo que sucede al final, de que el personaje de Justin Timberlake, que es Sean Parker, vos te preguntas, bueno, ¿y quién hizo la llamada? ¿Quién reveló que en esa fiesta iba a haber drogas, por ejemplo? Y vos decís, esa duda de si fue él. Y también otra cosa bien puntual es sobre esta dualidad que marcaba de Mark, es que hasta el final nos damos cuenta que Mark ocupa Facebook. Es decir, durante toda la película uno se puede preguntar, bueno, ¿y el creador de Facebook ocupa Facebook? Lo vemos antes de ocuparlo, pero es cuando era creado como un perfil falso. Y al final lo vemos, sí, que envía la solicitud de amistad a que era la novia. ¿Verdad? Esto me parece bastante interesante, como este personaje, obviamente, estoy hablando del personaje en la película, de Mark, juega de esa manera, de crear y también de destruir.
inicia con una relación que finaliza, una ruptura, y al final pues tratar de recuperarla, tratar de repararla utilizando una red social. Sí, de manera virtual, ya digamos como esa evolución de las relaciones. Sí, también esa primera escena, digamos, esa primera escena y última escena refleja quizás, digamos, esa es la intención de la película, reflejar toda esa brecha de tiempo que ha pasado en esta última década. Es decir, la primera escena es ellos dos conversando frente a frente en una mesa y la última es como ellos dos conversando nuevamente, pero ahora cada uno está del lado de la computadora. Bueno, hablamos bastante de esto de la adaptación de The Social Network, que es un libro, pero que juega con otros elementos que no están presentes en la historia real. Se dan esas libertades, pero siempre con el fin de transmitir el mismo mensaje que la historia real nos quiere decir, ¿verdad? Es una interpretación, si lo podemos llamar de esa manera. Ahora, hablando de las adaptaciones, creo que después se vienen otras dos películas, por ejemplo, La chica del dragón tatuado, Nidia, tú mencionabas un poco que es una adaptación bastante fiel. Sí, para mí es de las mejores adaptaciones que se han hecho de libros a la pantalla grande, ¿verdad? Porque si bien es cierto, al igual que en la red social, se toma sus libertades, ¿verdad? Hacen una adaptación, no es un retrato fiel. Yo creo que él tiene muy buenos, o sea, sabe qué es lo que tiene que editar. Ahí creo que es pues un trabajo que no solamente solo podemos acreditar a Fincher, ¿verdad? Sino que también tiene que ver con el guionista, con Ceylan, así sí, Ceylan, que hace una muy buena adaptación. Pero lo que sí podemos hablar de Fincher son todas las decisiones. Yo estaba leyendo varias entrevistas que le hacían y el reto que implicaba hacer esta película. Primero porque no era aquí nos alejamos de todas esas temáticas que hemos estado discutiendo sobre la sociedad americana. Aquí nos salimos, nos vamos a otro contexto que Suecia, es otra realidad. Entonces, siento que él ha sido bien listo en la manera en cómo abordar la historia y ser fiel a ella. Que la mayoría de gente falla en esas partes porque se toman o demasiadas libertades o lo quieren hacer tan milimétrico que ya no tiene sentido en la gran pantalla, sino que él hace sus nudos argumentativos como tiene que ser. De hecho, bueno, él comentaba que no podían hacer que toda la historia cupiera en una estructura tradicional de 3 actos, sino que tuvieron que hacerlo en 5 actos. Y a mí me llama bastante la atención eso porque luego él critica como esas convenciones cinematográficas, ¿verdad? Quería ahondar un poco más acerca de las decisiones que toma Fincher para estas películas, que son hasta cierto punto bastante fuertes y entonces nosotros hablamos de que es bastante crudo en algunas escenas, pero creo que es importante porque si no, no genera pues esa empatía con el espectador, porque si no hay daño real, o sea, ¿qué punto tiene ver al protagonista superar el obstáculo? Bueno, ¿Qué es lo que... es lo Sí, que creo que vas a llegar a hablar de la escena que ya habíamos un poco platicado antes, la escena de la violación. También iba a mencionar, antes de dejar de hablar de esa escena, ujú. era que curiosamente estas dos películas que nos faltan, las últimas dos, La chica del dragón tatuado y Golden Girl, son dos películas que curiosamente son como, vienen a poner sobre la mesa un tema justamente para la época, curiosamente. Digamos, que está como un poco en auge, vamos a decirlo, que sería sobre sus dos personajes femeninos. Y sí, y fíjate que yo también lo pensé, fue como, esto quizás está de moda y ahora está hablando de eso, pero creo que Fincher sí desde antes ha demostrado ese respeto más por la historia que por los personajes. O sea, siento yo, por ejemplo, en The Panic Room también tenemos dos personajes femeninos bastante fuertes. De igual manera con la chica del dragón tatuado y con Gone Girl. O sea, creo que son bien, o sea, siento que la estructura o sea, fue bastante listo para no caer en ese, otra falsa propaganda, digamos así como, sí, eso es bien feminista, no sé qué, y sin embargo lo es, porque son historias paralelas, es decir, en La chica del dragón tatuado, sí es cierto que en el título está, ¿verdad? Y digamos que a mi punto de vista creo también que la protagonista es Lisbeth, pero si se fijan,
No, sí, claro. la historia va paralela, es decir, ella no es el centro de todo, la estructura que él utiliza siendo el personaje paralelo, digamos, o sea, el personaje es bastante particular, pero no todo se centra en ella, sino que ella es como otra pieza en la trama central. La trama es resolver el asesinato y cómo se relaciona con Mikkel Blumsky Sí, y sí, sí. cómo se va desarrollando pues ella dentro de esa historia. También vemos cómo ella sufre, vemos cómo Micaela ha sufrido, vemos cómo todas esas mujeres han sufrido, pero no es que todo se trate sobre ella, sino que todo va paralelo. Con lo de las mujeres decíamos, creo que se puede explicar un poco más. Tú me comentabas, viendo el título original de los libros en los que está basado. Sí, pues el título del libro es Los hombres que no amaban a las mujeres. Ahí vemos que hay toda una temática, pues, o sea, desde el título nos está indicando a qué le tenemos que prestar atención. Ok, esto es un libro sobre misoginia, ¿verdad? Realmente sobre cómo los hombres se han aprovechado de las mujeres a lo largo de la historia. O sea, y siento que ahí es donde él tuvo que ser bastante listo para no darle énfasis al sector de la historia que no le correspondía. Podríamos hablar de muchas cosas, por ejemplo, la corrupción y dentro del ejercicio periodístico, qué es lo que ocurre, que en el libro, de hecho, hay una extensión de esas reflexiones, o sobre el nazismo que todavía perdura en algunos Sí, países sí. de Europa. Entonces Fincher fue como, no, ¿verdad? Aquí tenemos que ser fiel a la historia y no es el nazismo lo que nos vamos a ocupar ahorita. O sea, el problema real es que hay hombres que no aman a las mujeres, que las detestan, que las odian, que las matan. Entonces, siento que sí ocuparon como la figura de Lisbeth, quizás, vaya, por ejemplo, lo que hablamos de los créditos, al principio es ella en un montón de situaciones, no sé si se recuerdan que está como en la sustancia pegajosa y está tratando de salir, es una lucha que obviamente el personaje tiene, sin embargo, no es que va a pasar toda la película hablando de eso, sino que la estructura que él sigue es paralela, es decir, no solamente son tres actos en el que el protagonista, que en este caso, digamos, podríamos pensar que es Blumsky, va a resolver el asesinato, llega a ella y le ayuda y se enamoran y al final quedan felices para siempre. No, sino que o sea, hay un montón de desvíos, hay historias que todavía no sabemos cómo se va a conectar y al final también no es un final convencional, no es que sea un final feliz. Bueno, no, creo que también un poco eh, con ese personaje femenino, creo que también hay una ruptura, justamente en dos, vamos a llamar escenas bastante paralelas por lo que sucede. Una es, la que ya mencionábamos, esta escena de la violación, y luego justamente ella toma, y quizás la película expresa eso, es una toma de conciencia y una toma sobre todo de actuar, porque ella, bueno, ejecuta su venganza después, es como si libera un poco de eso. Y ahí hay una ruptura un poco en su papel en la película. Porque claro, al principio es como que solo está ahí para ser manipulada y hasta la violan. Y después llega a ser a ser partícipe de la resolución del caso. Sí, digamos que, o sea, ella tiene como un montón de problemas, ¿verdad? No toma decisiones por ella misma, porque es una protegida del Estado, entonces tiene que tener un guardián legal, o sea, hay un montón de situaciones. Y a pesar de todas esas, o sea, limitantes, digamos, uno no, bueno, es la víctima, digamos, vaya. Se presenta como la víctima y luego hay un corte. No sé si es toma de conciencia, porque quizás es algo que ella siempre ha tenido, pero vemos que no es la chica, o sea, vemos que esa imagen de punk que tiene y que es bien agresiva, que no, o sea, que se nota que es una marginada social, ella no tiene amigos, no ve a la gente a la cara, pasa sola. Y a pesar de ser, digamos, la más desprotegida, de ser la víctima, ella toma la justicia por sus manos. Y eso también lo vemos en dos momentos, ¿verdad? Cuando ella, pues, toma venganza de su violación y al final, pues, lo que motiva a involucrarse en la investigación, ¿verdad? Cuando hay una escena que Blumsky llega a reclutarla, digamos, y cuando le dice, tengo un trabajo para ti, quiero que me ayudes a rastrear a un asesino serial de mujeres, ella inmediatamente se identifica con esa causa.
Y luego al final ella es quien salva a Blumsky, o sea, esa es otra ruptura, ¿verdad? Pasa de ser víctima a ser pues una especie de vigilante, ¿verdad? De imponer justicia que el sistema no te va a dar. Entonces hay toda una serie de cómo ella, siendo la víctima, la marginada, pues logra sobresalir y de hecho salirse con la suya. Y por eso también me gusta bastante el final, que rompe toda esa estructura del final feliz, digamos. Lo que ella quería era quizás mantener otro tipo de relación con Mikael. Y por eso la última escena es tan triste, ¿verdad? Porque ve que Mikael va con Erika y ella se va. Otra vez vuelve a estar sola. Entonces como que puya, todo su viaje, todo lo que ella ha tenido queda inconcluso. Siento yo que eso es más real y es más conmovedor que, no sé, Iron Man diciendo, y yo soy Iron Man y chasquea los dedos. No sé, siento yo que hay más emoción ahí. O sea, también o sea, yo vi la película, no sé, no. Pero sí siento que, que por eso es que Fincher es tan buen director eh, y que sobresale en todo ese siglo XXI, ¿verdad? Y en especial en esta década, que no nos da historias con las que nos sintamos bien, vaya, sino que nos da historias que nos hacen sentir otro tipo de cosas. Y también quería agregar, por ejemplo, otro debate que teníamos en otro podcast acerca de que si para causar un efecto o una experiencia nueva, vaya como se llame, en el espectador necesitamos recurrir a esos efectos de cámara tan absurdos y al gore y Ah, a la incomodidad de los sentidos. Sí, lo estábamos hablando en estás, el... estás Ajá. recordando a nuestro querido Gaspar Noé. Ay, sí, pero es que, ay, oh, sí, el querido, perdón, ya no digo nada, el querido Gaspar Noé. Y sí recuerdo que teníamos ese debate y cuando estaba viendo yo esta película de nuevo y vi la escena de la violación, que no es fácil de ver, eso es incómodo, es terrible de digerir, o sea, entonces uno se pregunta, ¿realmente esto es necesario ponerlo en pantalla? Y en este caso creo que sí, o sea, aquí es cuando se cumple de que hay una violencia que es necesaria para demostrar un punto. Es decir, es pues el recurso, digamos, de la trama que sirve para uno generar, bueno, dar el mensaje, ¿verdad? Que estamos hablando de los hombres que no aman a las mujeres, estamos hablando de una realidad misógina, etcétera, etcétera. Y también sirve como, o sea, hay un avance, digamos, en la progresión del personaje de Lisbeth. Hay un antes y un después de esa escena. Y siento que sin eso no habría la empatía necesaria que le hubiera arrastrado a ella, digamos, a la resolución del conflicto principal, que era ver qué había pasado con Harriet. Es decir, era una víctima ayudando a otra, porque Harriet no pudo, ¿verdad? Incluso hay una crítica interna ahí donde Elizabeth le dice que Harriet era una cobarde porque ella huyó. Entonces, vemos ahí también que hay como una responsabilidad que le están diciendo, o sea, no puedes ser una víctima por siempre cuando dejas en peligro que otra persona lo haga. Y sin embargo, ella, o sea, Lisbeth, de su personaje, está tratando de romper ese ciclo. Es decir, yo sé que hay alguien suelto ahí que le puede hacer daño a alguien y no voy a permitir que pase más. Entonces, ahí es cuando la incomodidad funciona y es necesaria en el cine. Retomando un poco lo que mencionabas al inicio, de eso de la cooperación entre el personaje femenino y el personaje masculino, esto se va también como un poco a, digámoslo, a tratar de una manera un poco más transformada en la siguiente película, que ya es la más reciente de Fincher, que sería Gone Girl, Perdida. A priori, los elementos simbólicos que imperan dentro de la película nos cuentan la historia de un matrimonio y inicia con una escena en la que de igual forma termina, ¿no? Que es Nick, el personaje de Ben Affleck, acariciando la cabeza de su esposa Amy, y es la escena en la que termina. Del inicio nos presentan a Nick como el posible asesino de esta chica que está desaparecida, a la cual no se sabe su paradero. Luego tenemos el diario de Amy, las escenas en las que Amy va contando la historia de su matrimonio, cómo todo comenzó de manera maravillosa y de manera dulce, romántica, ideal, y cómo llega la tragedia, ¿no? Alcanzaron el límite, alcanzaron
ese área limítrofe en la cual dos personas ya no se toleran debido a que sus ilusiones, a que sus aspiraciones de personas, sus aspiraciones como parte de un grupo social se vienen abajo. Entonces llega la tragedia, se acabó y bueno, el matrimonio falló, que es en lo que Amy va contando dentro de su diario, ¿no? Y llega un momento en el que ya no se muestran más las escenas en la que Amy está escribiendo, y es precisamente en el momento en el que nos damos cuenta de que ella está viva y de que este plan ha sido orquestado por ella para poder para poder inculpar a Nick de asesinato, ¿no? Escena inicial y final nos muestran que el personaje en efecto sí se desarrollan, sí cumplen con un entramado de problemas, cambian, evolucionan. Entonces, llegada a mediados a la mitad de la película, nos damos cuenta de que después de todo Nick no es el villano que se nos estaba pintando al inicio. Luego tenemos otros elementos como el juego que para la celebración de aniversario que se tenían entre ellos dos, que representaba eso, ¿no? La alegría de poder estar y convivir juntos. Y que al final, en el suceso, mientras está dando todo esto, se convierte en el arma de Amy para poder contraatacarlo, en el arma letal contra Nick, se vuelve contra él. Entonces, cabe aquí recalcar que Fincher utiliza ese matrimonio para presentarnos cuánta capacidad tienen los medios de comunicación para poder controlar con una facilidad toda la percepción del público referente a un tema, y que se logra ver en cómo Nick comienza, cuando contrata al abogado, comienza a batallar en los programas de televisión para tratar de limpiar su imagen acerca de que él realmente no es un asesino y que no la ha desaparecido. Así como Fincher nos vende al inicio eh, que Nick es el culpable, ¿verdad? Eh, También en la misma película se hace, ¿verdad? Y cómo va, ese, ya lo mencionabas, ese rol que ejercen los medios de comunicación, es increíble, ¿verdad? Porque, bueno, tanto ellos están al inicio en contra de Nick, y luego va saltando entre, bueno, quién es el culpable, pero nosotros en parte también estamos en eso, ¿verdad? Creo que también agregar otros elementos, la primer pelea que rompe con la paz, con la tranquilidad que había entre la pareja, que ya se venía sintiendo, y ya al final, esa pelea se da en las escaleras de la casa en Missouri, y al final cuando ya ha sucedido todo esto, que o sea, a los personajes han pasado por toda esta evolución, al final, en la última entrevista, para tratar de limpiar un poco el nombre de la pareja, del matrimonio, deciden, ¿cómo se llama? Bajan las escaleras, nuevamente regresando a un nuevo estadio de la relación y del desarrollo del argumento de la película. Bueno, creo que hay otro elemento también a destacar, si bien ya también lo mencionaba al inicio, esto de la concepción del matrimonio, ¿verdad? O este compromiso del matrimonio que en un momento Nick se ve decidido a romper, ¿verdad? Después de todo lo que Amy hace. Pero después viene como, digamos, Amy saca sus cartas y le pone el hecho de que está embarazada. Y ahí es como, bueno, Nick ya no puede separarse de ella y él lo platica con la hermana y es como, bueno, tiene que vivir obligado, ¿verdad? Vivir con ella solo por el niño. Pues fíjense que con eso que acaban de mencionar del matrimonio y de la vida y todo eso, siento que hay un paralelo, ¿verdad? Entre el personaje pues, de la protagonista, Amy. Vale, entonces Amy, ella está sufriendo, digamos, todo, bueno, lo que menciona David, ¿verdad? El drama, la tragedia de una vida doméstica, pues echada a perder. Y siento que
pues el paralelismo es también con estas otras películas de los 90 que estábamos hablando, vaya, es como todo ese sueño perdido de cómo se supone que tenía que ser la vida y qué es lo que vamos a hacer para corregirlo. Sí, pero no solo eso de que, bueno, de que, digamos, Nick ya no la ama, sino que esto mismo que decía, ¿verdad? Es toda esta vida que Amy pudo tener, se ve obstaculizada por Nick. Sí, Bueno, y fíjate, esta, digamos, consagración de escritora, que al final es como, bueno, es recordada por los libros para niños que escribía, ¿verdad? O el hecho que ellos se muden por la mamá de Nick y bueno, después ellas, o sea, no es solo, también es de decisión, ¿verdad? De esto de Nick, en lo que ella está amarrada a la vida de él, a lo que él decía hacer. fíjate que sí, eso es lo que te iba a decir, también teniendo en cuenta el título, o sea, a mí me llama mucho la atención lo de perdida, o lo de gone, o sea, lo de ida, vaya, porque vemos que ella tenía como todo un ideal. Primero era la hija perfecta, porque creo que ella no era la que escribía los libros, sino que ella era el motivo de los libros. Quienes escribían eran Ah, los papás. es Ajá, cierto, estaban basada en ella. en ella, ajá. Entonces ella pasó de ser la musa de sus padres y digamos de estar como en esta posición bien glorificada y ella trataba de llenar ese papel de complacerlos a ellos. Después conoce a Nick y trata como de complacerlo a él a toda costa. Hay una escena que me llama mucho la atención de que ella trataba de ser divertida, de no ser como las otras chicas. O sea, ella está realmente intentando, o sea, como sustituir, ¿verdad? Ya no voy a estar con mis papás, pero voy a estar con Nick. Sí, la verdad nos dice que ella ya estaba perdida antes de fingir su desaparición. Sí, sí. Ajá, exactamente, o sea, es todo o sea, estaba mental, emocional, y realmente perdida en su vida, no, todo estaba conducido por alguien más y cuando ella intenta tomar las cosas por su cuenta es que todo se descarrila. Y lo peor, creo, o no sé si es lo peor o lo más irónico o no sé, es cuando al final regresa y ella logra manipularlos a todos, o sea, lo que hablaban un poco al principio de la manipulación de los medios y todo le sale bien y al final ella regresa y terminan como la pareja perfecta y no sé, supongo que ese es Aquí hay, la aquí ironía. hay Ajá. porque bueno, eh, ah, digamos que siempre juega con eso de los estereotipos, ¿verdad? Bueno, está este Nick, que obviamente no era un santo, todo lo que hacía, toda esta manipulación que tenía sobre Amy está mal, pero después también ese rol del que ejercen los medios de mostrarla a ella, bueno, primero como la víctima, ¿verdad? Que sí era víctima de todo esto que mencionamos que hacía Nick, pero no de la supuesta desaparición. Y luego como por el hecho de ser mujer, digamos, todos compran la historia que ella vende y nadie la critica, a excepción de la detective, que es, de hecho, en esa escena en la que ella narra todo lo que sucedió, ella es la única, Que no la además cree, de Amy, es la única mujer que está ahí, la única mujer detective, que sabe. y es quien no, quien la juzga, quien duda de la historia que Amy dice. Sí, sí. Ahora, no es que esté ella a favor de Nick, porque al inicio también lo odiaba a él, ¿verdad? Sí, lo jodía todo el tiempo. Sí, o sea, que a mí me parece eso bien interesante y lo que hablábamos de cuando estábamos mencionando la chica del dragón tatuado y los digamos, el tema, ¿verdad? Del feminismo y de que sí es una, pero yo siento que esta es la otra vuelta a la tortilla, ¿verdad? O sea, realmente no es que las mujeres sean buenas per se, es decir, a veces no solamente, bueno, son víctimas y también victimarias, o sea, la mujer realmente no es como que podamos decir, ay, pobrecita, y ocurre el peligro este que quizás tenemos ahorita, ¿verdad? Lo de generalizar. Bueno, damos cierre al episodio, damos cierre al podcast y también damos cierre al especial que hemos hecho de David Fincher. Esperamos hacer algún otro especial específico sobre algún otro director que consideremos que sea digno de hablarse. Y bueno, cerramos. Recordamos que están las críticas, están estos escritos que hemos estado publicando, están ahí en los sitios disponibles para que ustedes las lean o, bueno, incluso las relean.
Y bueno, hemos tratado justamente en este episodio de expandir un poco esos escritos y también hacer una relación entre toda la filmografía de, como ya lo escucharon, David Fincher, que creemos es un gran director. Esto fue un episodio más de Ellos Viven. Recuerden que pueden seguirnos en nuestras redes sociales, en Facebook como Ellos Viven y en Instagram como Ellos Viven Podcast. Esto fue un episodio más del podcast Ellos Viven.